actúen los payasos justicieros. ¿Qué hacemos? Buenas tardes. Permitid que primero me disculpe por la interrupción. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado, normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 22 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hoy es Santa Cecilia, quien la Iglesia consagraría como santa patrona de los músicos. En su honor se harán conciertos especiales y se dedicará a algún que otro espacio anecdótico en medios de comunicación. Y nada más. Al terminar el día, con una entrada rota en el bolsillo, unos cuantos vídeos captados con el móvil y alguna pegadiza melodía que silbotear para frustración de los demás, nadie habrá entendido nada. Hemos olvidado el poder reivindicativo de este día, y al ignorar su capacidad para concienciar a los demás sobre la situación de la música, estamos traicionando su espíritu, vendiendo nuestra alma a la frivolidad. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento seguirán componiendo sus hits de usar y tirar, usando siempre los mismos acordes, con letras que muchos damos gracias de no entenderlas, mientras suena la canción deformada hasta la saciedad para que la voz estridente del cantante suene audible. ¿Por qué? Porque si puede haber dinero, ¿para qué pararse a pensar en el arte? Ahora, la industria de la música gira en torno a estudios de mercado que anticipan lo que la gente quiere escuchar. La creatividad radica en algoritmos que replican éxitos del pasado para que suenen totalmente renovados. Un arte prostituido al servicio de otras ofertas de ocio. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Creíais que apoyar la música consistía simplemente en estar abonado a una temporada de ópera, ver un concurso de televisión o comprar entradas para un musical. No, mis queridos melómanos, apoyar la música es mucho más que eso. Es admitir que tu hijo, que tu hermana o que tu amigo quiera dedicarse profesionalmente a la música. Es defenderlo cada vez que alguien pregunte, pero algo más hará. Es apoyarlo en sus momentos bajos, cuando la frustración de no estar alcanzando el resultado esperado a pesar de las horas de estudio nuble su perspectiva y cunda el desánimo. Porque ser músico es una carrera de fondo, es una lucha constante. Contra una sociedad hipócrita que maltrata la música, pero no puede vivir sin ella. Contra un sistema educativo que relega las enseñanzas musicales a un mero entretenimiento pasajero que distrae de las materias consideradas importantes. Es una guerra de desgaste, contra la feroz competencia que existe para conseguir un puesto de trabajo digno, contra el día a día, contra la tentación de optar por una profesión más estable, pero sobre todo, es una batalla constante contra uno mismo. Una lucha en la que las armas son la autoexigencia, la ambición personal, el espíritu de superación, el incansable trabajo, ayuno de resultados a corto plazo. Es por eso que yo os invito que en este 22 de noviembre cojáis vuestra agenda de contactos, busquéis a los músicos que conozcáis y les digáis gracias. Gracias por hacer de este un mundo más vibrante. Gracias por poner banda sonora a mi vida. Gracias por calmarme cuando sentía ansiedad, por alegrarme cuando estaba triste, por emocionarme, por hacerme disfrutar. Gracias por aliviar mis malos momentos, por encumbrar los vuelos. Gracias y 1.000.000 de gracias por haber consagrado tu tiempo, tu vida, a hacer feliz a los demás. Espero que cada Santa Cecilia sea un día para auditar nuestro compromiso con la música durante todo el año, para hacer un examen de conciencia, para darnos cuenta de lo importante que es la música para nosotros y lo poco que valoramos a sus creadores e intérpretes, a los que enseñan y divulgan sus dones y, en definitiva, a todos los que hacen posible que el día de hoy tenga sentido. Si no abrís los ojos, si seguís ajenos a la mercantilización de la música, a la banalización de su existencia, entonces os sugiero que permitáis que el día 22 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento y si perseguís lo que yo persigo,
Entonces os pido que os unáis a mí, y juntos les haremos vivir un 22 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará.